de operación de los procesos. Ustedes ya lo vieron en balance, pero aquí le vamos a dar un pequeño repaso. Un concepto nuevo que se llama concepto de continuo o continuum, el papel de las fuerzas moleculares dentro de los fenómenos de transferencia y una ecuación básica general para estos fenómenos. Esto sí se lo subo, ¿ok? Pues básicamente el origen del término de fenómenos de transferencia y operaciones unitarias se origina desde que había ya empresas que trabajaban teniendo algún tipo de proceso hace mucho. Y esto está asociado al origen de la carrera de ingeniería química. ¿Por qué? Pues porque en ese entonces iniciaba la gente trabajando, conociendo algún método en particular para obtener, por ejemplo, algún compuesto. Había tecnólogos, había mecánicos, y de esa manera fueron desarrollando los métodos o las tecnologías. Conforme fue avanzando todo el desarrollo en las empresas, pues ya no era un método, eran varios métodos para, por ejemplo, obtener algún compuesto químico. Entonces se iba complicando el hecho de prepararse y poder entrar a una de estas industrias. Sin embargo, empezaron a ver que había similitudes en los cambios físicos que ocurrían dentro de diferentes etapas, independientemente del sector industrial del que se tratara. Para 1923, tres investigadores, Walker, Lewis y McAdams, ellos empezaron a ver precisamente estas similitudes y a darle un nombre, operaciones unitarias. Por más de 100 años se manejó lo que es el término de operaciones unitarias, pero a la vez se fue observando que estas mismas operaciones unitarias, que son etapas de un proceso, presentaban principios o mecanismos que eran muy parecidos también, independientemente del tipo de industria del que se tratara. Y por lo tanto, para 1960, tres investigadores, Bert, Stewart y Lightfoot, ellos propusieron el término de fenómenos de transporte para distinguir precisamente esos mecanismos que eran comunes en las diferentes operaciones unitarias. ¿A qué me refiero? En una operación unitaria pues hay cambios físicos. Hablemos, por ejemplo, de una evaporación. Entonces, así, si hablamos de una evaporación para, por ejemplo, producir un fertilizante, o bien se está concentrando un jugo, en ambos casos, aunque son dos diferentes productos, pues se tenía un cambio, por ejemplo, o una transferencia de calor. Entonces, esa propiedad, calor, que en realidad es un término cotidiano mal utilizado, debemos de decir energía térmica o contenido energético, pues viene siendo una propiedad y pertenece a un fenómeno de transporte. ¿Vamos bien hasta ahí? Profesora, ¿Qué pasó? ¿están cambiando las diapositivas? Es que yo nada más Yo veo las estoy cambiando. ¿No cambiaron? No, estamos en la primera. No. Ah, qué raro. A ver. Ahora sí ya cambió la Ahora sí ya cambió. Entonces lo dejo en esta parte. Déjenme hacerlo chiquito. A ver, qué curioso. ¿Así entonces no cambia? ¿Qué ven ahorita? La primera. La primera. Ok, entonces he estado hablando. Ok. A ver, ¿ya ven esta? Sí. Sí. Uy, pues lo repito de nuevo o más o menos quedó claro. Lo repito. Sí, por favor. Ok, esta parte, hay una parte básica que se las voy a subir al rato, la tengo, ¿ok? Les comentaba que de lo que es el tema de fenómenos de transferencia, vamos a estar viendo cada uno de estos términos. De fenómenos de transferencia es importante conocer el término de operaciones unitarias, ver cómo se clasifican los fenómenos de transporte. Repasamos lo que son tipos de procesos y formas de operación de los procesos. Estos dos puntos ya seguramente los vieron en balance, pero los repasamos. Van a conocer el concepto de continuo o continuum,
el papel que tienen las fuerzas moleculares dentro de la transferencia de los fenómenos y la ecuación básica para estos. Y después comencé a dar este repaso sobre cómo nacen los dos conceptos, tanto operaciones unitarias como fenómenos de transferencia o de transporte, pues platicándoles un poco cómo fue el desarrollo de la carrera de ingeniería química. ¿Eso quedó claro? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, después de toda esta historia, viene siendo importante que nosotros nos quede muy claro qué es una operación unitaria y qué son los fenómenos de transporte. Entonces, por un lado tenemos las operaciones unitarias. Yo les comentaba, déjenme poner por aquí están. Tenemos por un lado diferentes etapas dentro de un proceso. ¿Dónde es esta? Es que no está. Bueno, ok. Cada proceso se puede dividir en diferentes etapas. ¿Qué etapas podemos ver? Concéntrense estos últimos cuadros, los de hasta abajo. Podemos dividir un proceso en recepción, el almacenamiento de la materia prima, su acondicionamiento, la producción o transformación como tal, recuperación de los productos de importancia, la purificación de estos, almacenamiento ya de productos y subproductos, envase y embalaje. Y puede haber algunas otras más divisiones. Pues cada una de ellas son las que se van a revisar. Y dentro de estas etapas se aplica el concepto de operaciones de transferencia. Entonces, teniendo esto en mente, pues podemos decir que las operaciones unitarias son aquellas etapas en las que se divide un proceso industrial. Tienen las siguientes características. Se pueden analizar de manera individual e independiente. Tienen un objetivo específico, ya sea técnico, económico o ecológico. Pueden ser comunes a muchos procesos industriales y estos principios de operación son los mismos, lo que les comentaba, independientemente del proceso. Y algo muy importante, los cambios involucrados son exclusivamente físicos, ¿ok? Con todo eso nosotros podemos definir lo que es una operación unitaria. Esto también se lo subo. Ahora, los fenómenos de transferencia, pues yo les decía, después de cierto tiempo de estar estudiando estas operaciones unitarias, se vio que no eran, digamos, partes muy separadas. ¿Por qué? Pues porque compartían principios o mecanismos que eran comunes entre ellas. ¿Ok? Entonces, estos dos conceptos son importantes que los tengan en mente, que aprendan ya a diferenciarlos. Y recalco, operaciones unitarias, nosotros lo tomamos como aquellas donde hay exclusivamente cambios físicos. Déjenme comentarles que en algunas bibliografías, 1 o 2 autores comentan que debe de considerarse lo que son cambios químicos. Nosotros no lo manejamos de esa manera, nos enfocamos solamente a los cambios exclusivamente físicos, pero se los comento porque seguramente se van a topar en algún momento dado con algún libro que lo menciona. Entonces, los fenómenos de transferencia tenemos de 3 tipos: transferencia de calor o de energía térmica, de masa y de momento. Esto es lo que se los había comentado. Secciones en las que se puede dividir un proceso. Aquí podemos ver las operaciones unitarias, que son esas etapas, y dentro de las operaciones unitarias vemos los fenómenos de transferencia. ¿Qué operaciones unitarias tienen cada una de estos 3 tipos de transferencia? Si hablamos de transferencia de momento o cantidad de movimiento, pues entonces las operaciones unitarias que lo presentan viene siendo desde un simple transporte de fluidos, la filtración, sedimentación, centrifugación o separaciones por membrana. También está la transferencia de calor,
sea un proceso de calentamiento, enfriamiento, la evaporación o la condensación. Y la transferencia de masa, algunos ejemplos de operaciones unitarias que la involucran, pues viene siendo absorción con D, humidificación, destilación, secado, extracción líquido-líquido, extracción sólido-líquido o lixiviación y cristalización. Déjenme comentarles que algunas de estas operaciones unitarias nosotros las empezamos a revisar de forma individual. Sin embargo, estas operaciones pueden presentar más de dos propiedades que se estén, o una o dos propiedades que se estén transfiriendo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en secado o por ejemplo, evaporación, pues va a haber transferencia de masa o transferencia de energía térmica, y dependiendo de si hay una fuerza externa que esté acelerando este proceso, pues entonces también va a haber transferencia de momento. También algo importante es que algunas operaciones unitarias no encajan dentro de estas definiciones o estos ejemplos. Por ejemplo, lo que es el transporte de sólidos o la reducción de tamaño o la clasificación de materiales por su tamaño. Entonces, estas tres, aunque sí se consideran operaciones unitarias, no están dentro de esta gran clasificación. Estas tres clasificaciones de operaciones unitarias. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este esquema. Viene siendo un esquema para la operación de secado. Y es lo que les estoy comentando. Podemos observar dos puntos. En este secador, por ejemplo, se está introduciendo aire. Este aire primero se acondiciona, se calienta para que entre caliente y seco. Dentro de este equipo, pues tenemos un material que se va a secar, presenta humedad, y al momento de entrar el flujo de aire de secado, pues entonces se va a transferir calor del aire caliente a este material que tiene cierta cantidad de humedad. Por lo mismo, pues entonces va a haber transferencia de moléculas de agua en forma de vapor que van a salir hacia el ambiente, ¿ok? Y este aire que entró seco, que entró caliente, con la humedad que va soltando este material, pues sale un aire que va a estar húmedo, con cierta cantidad de humedad, y además menor temperatura. Entonces aquí estamos viendo tanto transferencia de calor o energía térmica como transferencia de masa, ¿ok? Y también algo importante, pues estamos viendo que se tiene, por ejemplo, un soplador, y esto pues involucra que haya una transferencia de momento. Entonces, adentro vemos dos propiedades que se transfieren, más aparte esta otra que también coopera para lo que es la operación de secado. ¿Cómo podemos clasificar los fenómenos de transferencia? Pues muy sencillo, con dos preguntas. ¿Qué se transfiere y cómo se transfiere? Les comentaba, son tres propiedades las que nosotros tomamos en cuenta que se transfieren. Cantidad de movimiento, que tiene estos tres nombres más, son sinónimos. Ímpetu, momento o momentum. La energía térmica o calor, déjenme aquí adicionar. Faltaría poner, que es lo que comúnmente llamamos calor. ¿Okay? Y masa. Entonces, ¿qué se transfiere? Pues esas tres propiedades. ¿Cómo se transfiere? Pues hay dos formas, una molecular y otra turbulenta o convectiva. ¿Ok? Vamos a ver un esquema que nos muestra Perdón, cómo... profesora, ¿podría darme un ejemplo sobre una cantidad de movimiento que sea transferida? Cantidad de movimiento, simplemente con transferir, por ejemplo, un fluido de un tanque agitador ya al proceso en sí,
Ahí es donde está involucrado la cantidad de movimiento. O, por ejemplo, el esquema que acabamos de ver. La cantidad de movimiento se da al transferir el aire entra a través del soplador y cuando ya sale de este soplador, lleva cierta cantidad de movimiento, diferente a como entró. Aquí es donde se está transfiriendo esta propiedad. ¿Te queda claro? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Continúo. Les comentaba que en este esquema primero vamos a ver un sistema estático. ¿A qué me refiero? No hay nada que lo agite, no hay nada que no tiene movimiento este sistema. ¿Cómo se está conformando? Pues aquí lo vemos, son 3 cuerpos sólidos que se ponen en contacto. El de este extremo viene siendo un cuerpo caliente. Aquí, en el otro extremo del lado derecho, es un cuerpo frío. Y en medio hay un cuerpo sólido. Entonces, los 3 son 3 cuerpos sólidos. Sin embargo, se registra una transferencia molecular de calor. ¿Cómo se lleva a cabo esa transferencia dentro de un sólido? Pues las moléculas que tienen un alto contenido energético, que son las del lado o las del bloque izquierdo, van a transferir de una a una molécula esa energía que tienen. Y así sucesivamente hasta llegar a las moléculas que se encuentran en el cuerpo frío. Macroscópicamente, si nosotros vemos esos 3 cuerpos sólidos que están pegados unos a los otros, no vemos un movimiento. Sin embargo, a nivel microscópico, y por eso el esquema para poderlo explicar, pues tiene el movimiento, tiene vibración cada una de estas moléculas que la va pasando de una en una. Esta manera de transferir el calor, pues es transferencia molecular. ¿Ok? La transferencia sucede entre moléculas adyacentes. Y este es un ejemplo de sistema estático. Ahora vamos a ver también en un sistema estático cómo se transfiere la masa. Tenemos aquí un sólido soluble que se pone en contacto con una fase líquida. Un ejemplo que nos puede ser claro podría ser granos de café. Estamos preparando café, ponemos los granos de café. En este caso no vamos a involucrar nada como la temperatura, se pone en contacto con agua. O puede ser también una bolsa de té o un terrón de azúcar. En cualquiera de esos 3 casos va a ocurrir primero un paso antes de la transferencia. ¿Cuál viene siendo? Pues que se disuelva este sólido soluble. ¿Ok? Si tenemos, por ejemplo, azúcar, va a haber una disolución del azúcar en agua y posteriormente se va a comenzar a difundir dentro de este volumen de agua. ¿Qué pasa una vez que se empieza a disolver este sólido, los componentes solubles? Pues que hay una zona que está saturada y tiene una alta concentración de esos componentes. En cambio, en el otro extremo, pues no se tiene nada en un inicio y por lo tanto, como hay una diferencia, en este caso de concentración, aquí hay más sólidos solubles, aquí no hay. Esa diferencia se le conoce como una fuerza impulsora y por lo tanto se difunde. Este caminito que tiene flechitas, pues indica cómo se va transfiriendo la masa, es decir, los componentes solubles a través de este volumen. Entonces, este también fue un ejemplo de transferencia de masa en sistema estático de forma molecular. Aquí tenemos otro ejemplo. Este esquema es también didáctico, es nada más para que comprendan cómo se lleva a cabo la transferencia, en este caso, de cantidad de movimiento. Aquí es un sistema con movimiento. ¿Por qué? Tenemos 2 placas. La de abajo no se mueve. La de arriba lleva cierta velocidad, pero es muy baja esa velocidad. ¿Ok? Aquí adentro hay un fluido, digamos benceno, por ejemplo.
Como estamos hablando de una transferencia molecular, lo que vamos a imaginar es que este benceno, para poder decir, bueno, cada capa dentro de este fluido se mueve con cierta velocidad. Entonces imagínense un conjunto de naipes y cada naipe viene siendo la capa molecular. ¿Cómo se van a mover? Pues a esta placa le vamos a aplicar una fuerza de forma tangencial. Tangencial, déjenme poner a qué me refiero. Esta fuerza yo la aplico en este extremo, no la estoy aplicando aquí de forma vertical, es una fuerza que aplico de forma tangencial. Yo le doy cierta cantidad de movimiento a la placa y entonces la primera capa laminar que está adherida a esta placa comenzará a desplazarse también. ¿Por qué? Pues porque se le transfiere cantidad de movimiento y presenta cierta velocidad. Esta primera capa transfiere cantidad de movimiento a la segunda, también refleja una velocidad. Y así sucesivamente hasta llegar a la última placa, aquí no aparecería, es la que está adyacente a esta placa estacionaria, que no tiene velocidad. Entonces, por un lado, hay velocidad que va generando un gradiente del principio de este fluido hasta abajo. Y tomando en cuenta de manera vertical, pues la transferencia de esta propiedad ocurre de arriba hacia abajo. Es como un efecto espiral. ¿Perdón? Es como un efecto espiral. No, no espiral. Más bien es que este fenómeno se define en dos trayectorias o con dos ejes. Por un lado, en el eje de las X, por la velocidad que adquiere cada una de estas capas, pero también de forma vertical en el eje de las Y, porque de la placa de arriba hacia abajo es como se transfiere esta cantidad de movimiento. No es espiral. De hecho, el fluido, si nosotros estamos, imagínenselo, está fluyendo a muy baja velocidad, fluye. O sea, si pusiéramos tal vez aquí una gota de tinta, veríamos que va de izquierda a derecha de forma lenta. Pero sabemos que esta placa de arriba se está moviendo y la cantidad de transferencia, de cantidad de movimiento, va de arriba hacia abajo. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. De nada. Bueno, ahora veamos, ya vimos los ejemplos anteriores, fue una transferencia molecular, ¿ok? De molécula a molécula. Aquí hablábamos de capas moleculares, en los sólidos de molécula a molécula, y en estos otros ejemplos lo que vamos a ver es una transferencia turbulenta o convectiva. ¿Se acuerdan de los tres sólidos que poníamos en contacto donde había transferencia de calor? A nivel molecular, pues veíamos ahí las moléculas, ¿no? En este caso, cada una de las flechas viene siendo un grupo de moléculas. Y entonces, este grupo de moléculas se va a mover de esta manera, en forma grupal. Ya no es de una a una. ¿Por qué? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos cuerpos sólidos, pero en medio tenemos un líquido que tiene sus moléculas. Pero este líquido tiene una agitación. Por eso es que decimos que este sistema sí tiene movimiento. Y entonces, bueno, puede haber dos formas. Está estático, se le pone en contacto el cuerpo caliente y se genera movimiento por un cambio en la densidad. Cada flecha representa el grupo de moléculas. O bien, podría ser que este líquido, para acelerar esa transferencia de energía térmica del cuerpo de la izquierda hacia el cuerpo de la derecha, pues se le pone un agitador para hacer más rápida esa transferencia. En ese caso, pues nosotros tenemos la transferencia turbulenta, turbulenta o convectiva. El mismo ejemplo que vimos de un sólido soluble, los compuestos que son solubles en la fase líquida
Primero se disuelven, se tiene una zona saturada o altamente concentrada, y en la fase líquida pues viene siendo, se viene presentando una agitación. Entonces aquí pues hay, en vez de moléculas que van difundiéndose poco a poco, se tienen estas flechas que representan el conjunto de moléculas. Hay remolinos, hay un movimiento fuerte en esa fase líquida que caracteriza a la transferencia turbulenta. ¿Por qué se da también esta transferencia? Pues porque va de una zona concentrada a una zona diluida. Y bueno, hasta aquí viene siendo la explicación sobre las tres propiedades que se transfieren y las dos formas de transferirse, molecular y turbulenta. De lo que les había comentado que íbamos a revisar en esta sección, pues viene siendo también las formas de operación de los procesos. Ahora yo creo que con lo que están viendo aquí en la lámina, en la diapositiva, pues ya los pueden recordar. Tenemos la forma de operación de procesos por lote, que también tiene como nombre un proceso intermitente o discontinuo, o batch. Tenemos procesos continuos y procesos semicontinuos. ¿Ya los recuerdan? ¿Sí lo vieron en balance? Sí. Sí. Ok, bueno. Entonces, esto es recordatorio. Tenemos un proceso por lote, intermitente o discontinuo por batch. ¿Cómo se presenta? Tenemos aquí un mezclador. Se introducen 3 compuestos en un tiempo cero. Se cierra por completo el mezclador. Se deja cierto tiempo que se esté agitando. Y después, digamos, de 3 horas, se abre y se saca todo. ¿Ok? ¿Qué se obtiene? Pues se tiene un producto diferente a lo que entró. Entraron 3 componentes y sale uno. Es homogéneo y fue después de cierto tiempo. Aquí no tenemos, como está cerrado completamente este equipo, no hay flujo de masa entre el sistema y los alrededores. Este viene siendo un ejemplo de proceso por lote. ¿Qué pasa en un proceso continuo? Tenemos aquí un ejemplo, un evaporador. Se alimenta de forma continua leche que se va a evaporar y para ello, pues entonces se introduce vapor de calentamiento. Esto es de manera continua, de forma que sale continuamente también ya la leche condensada y el condensado del vapor del calentamiento. Pero esto es continuo. ¿Qué más? Bueno, y aquí también algo importante. Dentro de este tipo de proceso, flujos de entradas, de salidas, la temperatura y la presión y la concentración del evaporador son constantes. A diferencia que en este ejemplo, aquí hay una concentración determinada de A, de B y de C, pero al final o conforme transcurre este proceso va cambiando. Y aquí tal vez ya no haya A, muy poco de B y algo de C y aparezca un D. Y por último, pues tenemos los procesos semicontinuos. Aquí puede ser una entrada muy rápida de todos los componentes, se mezclan y va a haber una salida continua. O al revés, puede entrar, aquí hay salida continua, o bien puede entrar aquí un componente, no haber salida, pero se introduzca después de cierto tiempo de manera dosificada un tercer componente. A ver, ok. ¿Sí recordaron entonces los 3 procesos? ¿No tienen duda? ¿Los identifican claramente? Sí, profesora. Sí, pero Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo podemos determinar dentro de un proceso? Podemos distinguir 2 tipos de régimen. Un régimen permanente, que también lo conocemos como estado estable, y en este caso
todas las variables que caractericen este proceso van a estar constantes a lo largo del tiempo. Esto se da, por ejemplo, en el proceso continuo. ¿Ok? Aquí dice, la constancia es temporal, es con respecto al tiempo, pero no necesariamente espacial. Pues esto lo podemos ver, por ejemplo, en una columna, en una columna de separación, se alimenta una mezcla y puede ser que en la parte baja de esta torre hablamos, por ejemplo, una torre de destilación, tenemos una concentración del componente A con cierto valor, pero ya en la parte superior de la torre, ese mismo componente exhibe una concentración diferente. Y con respecto al tiempo, se mantiene constante. Digamos, este tiene valor de 1.5 y aquí 1.8, pero es constante durante todo el tiempo que está operando este sistema. ¿Okay? El otro tipo de régimen viene siendo régimen transitorio o de operación transiente. Este lo podemos observar claramente cuando se trabaja por lote. Es decir, aquí van a estar cambiando cualquiera de las variables que sea de interés a través del tiempo hasta que termina ese proceso. Por ejemplo, en un proceso continuo, eso no lo vemos. En un proceso por lote, digamos, por ejemplo, la densidad puede estar cambiando. Desde un inicio entraron 3 componentes con cierta densidad y conforme pasa el tiempo, esas 3 horas de proceso, cambia. La densidad del producto es diferente a la de los componentes al inicio. ¿Okay? Algo importante, por ejemplo, cuando encendemos cualquier equipo, o veámoslo muy sencillo, cuando ponemos a calentar una plancha, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes pretenden, por ejemplo, planchar sus pantalones de mezclilla, pues al inicio, si ponen enseguida la plancha, ya está encendida, pero no se tiene una temperatura adecuada. En ese caso, pues hay que esperar cierto tiempo. ¿Y qué va a pasar con la temperatura de esa plancha? Pues al inicio va a ser baja, conforme pasa el tiempo va a aumentar hasta llegar a la temperatura adecuada para efectuar esa operación. Todo ese tiempo que va desde el arranque o el encendido, en este caso para este ejemplo, el encendido de la plancha hasta alcanzar la temperatura adecuada, pues viene siendo un régimen transitorio, se observa un régimen transitorio. ¿Por qué? Porque la temperatura, que es la variable que nos interesa, está cambiando constantemente. Y posteriormente, pues ya se tiene un régimen estable, ¿sí? Un régimen permanente o estado estable, cuando se alcanza la temperatura y si mantenemos encendido el equipo, pues la va a mantener por el tiempo que lo tengamos así. ¿Ok? Entonces aquí tenemos procesos por lote o procesos semicontinuos presentarán un régimen transitorio. Un proceso continuo presenta un régimen de estado estable o régimen permanente, pero también tiene una parte transitoria. De hecho, yo la pondría, espérenme aquí, esto lo vamos a poner abajo. Estable, régimen ¿Ya se dieron cuenta por qué un proceso continuo se puede observar esto? Por lo que les acabo de comentar, siempre que tiene un equipo un arranque, va a presentar un periodo de régimen transitorio hasta alcanzar una presión adecuada o una temperatura adecuada o que se tenga el flujo ya de forma constante para entonces manejarlo ya como un proceso continuo donde ya se alcanza ese régimen permanente. Entonces, se presentan estos 2 tipos de régimen. Sí. Ahora,
También dentro de un proceso podemos observar que hay procesos en equilibrio o también hay procesos en desequilibrio o que se conocen como procesos de velocidad. Este ejemplo nos lo va a representar. Tenemos un proceso en equilibrio. Tenemos aquí un tanque con un gas puro que tiene una presión de una atmósfera y una temperatura de 20 grados centígrados. En los alrededores se tiene la misma presión y la misma temperatura. Aquí, ¿qué pasa si se abre la válvula de ese tanque? ¿Cómo va a salir ese gas puro? Pues de entrada no va a salir disparado, porque hay un equilibrio entre lo que es el gas puro contenido en ese tanque y los alrededores, porque están a la misma presión y a la misma temperatura. Saldrá un poco de ese gas, comenzará a difundirse, pero no de manera acelerada. Está en equilibrio. Otro ejemplo, tenemos aquí una mezcla de oxígeno e hidrógeno, 1 a 1, con estas condiciones de presión y temperatura, que son las mismas que se encuentran en los alrededores, es aire en los alrededores. Bajo estas condiciones no va a haber una reacción entre estos dos componentes ni hacia el aire. Aquí lo que podemos ver es que la fuerza impulsora, igual en este ejemplo, es muy pequeña y por eso se considera que el proceso, cualquiera de los dos ejemplos, está en equilibrio. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos aquí presión de 10 atmósferas, temperatura de 20 grados centígrados y un gas puro dentro del tanque? Los alrededores están a una atmósfera de presión y 20 grados centígrados. Pues si aquí yo abro la válvula, va a salir disparado el gas por la diferencia de presiones. Entonces, este es un ejemplo de un proceso en desequilibrio. También se conoce como lejanos al equilibrio o procesos de velocidad. Y aquí la fuerza impulsora es diferente, es muy grande y por eso sale disparado el gas. ¿Quedaron claros estos ejemplos? Sí. Continúo. Este es un ejemplo con transferencia de calor. Tenemos aquí, por ejemplo, un proceso casi en equilibrio. Está un sólido a esta temperatura, se pone en contacto con este otro. ¿Cómo es la fuerza impulsora? Pues es mínima, ¿ok? Recuerden que la fuerza impulsora es la que genera la transferencia, la que lo impulsa, y viene siendo la diferencia de las propiedades. T1 es casi igual a T2. En cambio, aquí, por ejemplo, tenemos T1 son 400 grados centígrados. T2 vienen siendo 20 grados centígrados. Pues es grande esa fuerza impulsora. Así que la magnitud que se transfiere, pues es mucho mayor. Creo que aquí queda también bastante claro cuál es un proceso en equilibrio, a uno lejano del equilibrio o de velocidad. En un proceso por lote, nosotros sí hacemos los perfiles, tanto de la fuerza impulsora, que es un delta T, un cambio de temperatura, como Q. Q viene representando la velocidad con la que se transfiere ese calor o esa energía térmica. Entonces, cualquiera de estas dos variables en función del tiempo, cuando tenemos un proceso por lote, van a tener este perfil. Al inicio, la fuerza impulsora es alta. Digamos, tenemos 50 grados centígrados al inicio y va a llegar al final a 20 grados centígrados. Es decir, al exterior se tiene esta temperatura y en el interior es esta otra. Es grande la diferencia que se tiene, son 30 grados y por lo tanto, al inicio es fuerte ese cambio y conforme pasa el tiempo, pues disminuye ese delta T. A la par, la transferencia, la velocidad con que se transfiere el calor, si es alta, es directamente proporcional el cambio que se tiene.
La velocidad con que se transfiere calor al inicio es grande y conforme avanza el tiempo, disminuye esta velocidad. En un proceso continuo en estado estable, pues los perfiles son constantes. ¿Ok? Bueno, aquí yo les comentaba el papel que tienen las fuerzas intermoleculares en los fenómenos de transferencia, pues es importante. Finalmente, lo que es la transferencia de molécula a molécula se da por sus actividades, su energía tanto térmica, por ejemplo, su actividad química, para poderse llevar a cabo esa transferencia. Entonces, a pesar de que nosotros hablamos sobre una fuerza impulsora, están por atrás también las fuerzas intermoleculares interviniendo en estos fenómenos de transferencia. ¿Okay? Con respecto al concepto de continuo o continuum, bueno, esto más bien es como para tener en mente que los procesos que nosotros vamos a estar viendo son macromoleculares, macroscópicos los vemos, ¿ok? Entonces, de esa manera, si yo tengo un volumen, por ejemplo, de un gas, y lo trato de caracterizar, digamos, estamos midiendo una propiedad, densidad, debe de ser de cierto volumen, lo más chico, si es que estamos estudiando, debe de tener cierto volumen y cierta cantidad de moléculas. Si nosotros tomáramos un volumen tan pequeño que solo hubiera 1 o 2 moléculas por ahí o 3 moléculas, con respecto al tiempo, si nosotros pudiéramos ver a través de un microscopio o algo así, que nos permitiera ver las moléculas de ese volumen, tal vez en la primera vez que alguien entre a ver o pase a ver ese documento, digamos, ve una molécula. En el siguiente segundo, la siguiente persona que pase dice, no, yo no veo nada. Pasa otra persona y ve en ese microscopio y dice, yo veo 3 moléculas. Si nosotros tratamos de hacer una medición de cualquier propiedad en ese sistema, no va a tener un sentido las mediciones que nosotros obtengamos. Por lo tanto, no se puede aplicar la teoría mecánica estadística. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se pueden trabajar grupos estadísticos debido a ese cambio de número de moléculas. Este concepto lo que nos indica es que debe de haber en las muestras que estudiamos un fluido con distribución continua y a eso se le conoce como continuo o continuo. Para que quede un poco más claro, yo les comentaba, cualquier propiedad podría ser la densidad. Si yo tengo cierto volumen muy pequeño de esa muestra, tan pequeño que el número de moléculas es mínimo, al momento de estar midiendo la densidad, pues es errático, no tiene mayor interpretación porque estamos en un dominio molecular. Sin embargo, si tomamos un poco más de ese volumen, asegurando un número de moléculas continuo, esa medición tendrá ese sentido. Y ya estamos dentro del dominio del continuo. ¿Ok? Y por último, pues tenemos aquí la ecuación básica general para los fenómenos de transferencia. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, hablamos de la velocidad de transferencia de cualquier propiedad que va a ser igual a una fuerza impulsora. ¿Qué fue la fuerza impulsora? La diferencia de temperatura o de una concentración o una de velocidad entre la resistencia que ofrece el sistema a esa transferencia. También lo podemos ver como el inverso de la resistencia, de una entreresistencia, sería la conductancia por la fuerza impulsora. Estas dos expresiones son las que debemos de tener en mente para la ecuación básica que vamos a trabajar en fenómenos de transferencia. La velocidad va a ser igual a la facilidad que ofrece el medio, al área de transferencia, a la diferencia de propiedad, que viene siendo la fuerza impulsora. También se puede conocer el término como fuerza motriz,
e indirectamente proporcional al recorrido de la transferencia. También podemos ver la velocidad de transferencia como la resistencia que ofrece el medio, o el inverso de la resistencia, pero sigue siendo directamente proporcional al área, a la diferencia de propiedad, e inversamente proporcional al recorrido de la transferencia. ¿Queda claro? Aquí lo único que es diferente es ver que el medio ofrece una facilidad o tal vez el medio ofrece una resistencia. ¿Ok? Bueno, pues entonces creo que queda esto como una introducción. No sé si haya quedado alguna duda al respecto. ¿Nos va a compartir la presentación, profesora? Sí, en un ratito se la subo. Muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna pregunta que tengan? Estos conceptos igual tal vez ya los vieron en algún punto. En alguna parte pues obviamente le lograron bastante bien en balance. Y de todas formas por ahí les subo la lectura de luego esta parte. ¿Ok? Sí, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a dejar de compartir esto. ¿Qué pasó? Dejo de compartir esta parte. Les pido que nos tomemos una foto ahorita. ¿Pueden ahorita? Si no, hacemos ahorita ¿cómo se dice? Un descanso, nos tomamos un descanso, unos 15 minutos, ¿está bien? 15, 20 minutos, y continuamos con otra parte. ¿Están de acuerdo? Vale. Gracias. Entonces, regresando, tengo 8 a 4, sería las 8:25, regresamos, nos tomamos las fotos y vemos otra parte. ¿Está bien? Ok, profesor. Entonces,